¿Seguro? Muy bien. Tengan la bondad de los que puedan abrir sus Biblias. Vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10 y el verso 23. Vamos a tomar este texto como la referencia. Le doy la bienvenida a los amigos que nos acompañan. Por ahí veo visitas. Qué bendición que estén aquí con nosotros. Nos alegra mucho tener aquí amigos, ¿verdad? ¿Cuánto le damos la bienvenida a los amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Repito el texto. Primera de Corintios capítulo 10, verso 23. ¿Ya se ubicaron? Dice el texto de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muy bien, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos hable, que queremos reflexionar en su palabra y también, lo más importante, que esta palabra produzca cambios, porque a veces uno es confrontado por la palabra y algunos dicen: ay, ojalá hubiera estado mi esposo para haber escuchado ese mensaje, eso era para él. Otros dicen: ese mensaje era para mi hijo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero a veces pensamos de que ese mensaje es para cualquier persona menos para nosotros. De manera que guarden sus paraguas, ¿cierto? Guárdenlos, y esta palabra será una espada de doble filo que va a cortar hacia allá y va a cortar hacia acá y allá. Los que están en casa, esta palabra va a ser contundente. ¿Están listos? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, ella es como un martillo que quebranta la piedra. Tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Tu palabra es como fuego que purifica, Señor. Tu palabra es como agua que calma la sed. Tu palabra, Señor, es como un espejo donde podemos ver nuestras imperfecciones. Tu palabra, Señor, es como el oro refinado, Señor, hermoso, precioso. Señor, tu palabra es como miel a nuestro paladar. Ayúdanos, Señor, ya que tu palabra es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, son como ríos de agua viva que refrescan. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos gritan amén? Siéntense, por favor. Sin límite. Dígale al que está a su lado: sin límite. Dígaselo: sin límite. Este no es una película de Netflix. Es el tema que he querido darle a esta enseñanza. Amén. En una ocasión un joven se me acercó y me dijo: pastor, yo no puedo mentir. Yo le dije: claro, usted puede mentir. ¿Y yo puedo fornicar? Y yo: sí, claro, usted puede fornicar. ¿Y yo puedo consumir droga? Yo: claro, usted puede consumir droga. Y me habló de una cantidad de cosas. Yo le dije: sí, claro, usted puede todo. Entonces me dijo: entonces, ¿qué no puedo hacer? Y yo le dije: no, pues lo único que usted no puede hacer así es entrar al cielo. Me acuerdo que ese día lloramos de la risa, porque esta es la razón por la cual muchos a veces no entienden el cristianismo, no entienden la palabra del Señor. Muchos piensan que el acercarse a Dios es una cantidad de prohibiciones, de restricciones, de camisas de fuerza. Muchos se sienten aludidos cuando escuchan la palabra y dicen: no, yo no soy capaz. Algunos se sienten impedidos, se sienten que el acercarse a Dios es tan difícil que
prefieren más bien hacerse a un lado o renunciar al llamado que Dios está haciendo. Quiero a través de este mensaje mostrarles realmente la gran necesidad de nosotros liberarnos de paradigmas y prejuicios que pueden estar impidiendo que usted se acerque a Dios de verdad, de corazón, y que usted también entienda cuáles son los linderos, los límites, pudiéramos decirlo así, el delineamiento que Dios ha hecho en su palabra para que nosotros estemos tranquilos, porque muchos creen que el hecho de estar en la iglesia, entonces yo tengo que estar muy concentrado solamente en lo que dice el pastor, la palabra de Dios, y claro, eso todo hay que tenerlo en cuenta. Pero el Señor nos invita a algo mucho más, y es a conocerlo a Él. Porque cuando usted conoce a Dios de verdad, usted puede cumplir no solamente la palabra de Dios, sino muchas cosas más. A veces estamos tan preocupados en el hacer y no en el ser. Y la propuesta de este mensaje es eso, afectar el ser, de saber de que cuando yo soy afectado en mi ser, entonces tengo la espontaneidad de actuar, de deliberar, de hacer, de pensar, y todo va a tener una coherencia y una libertad donde lo va a hacer de una forma espontánea y libre. Bueno, ¿ustedes alguna vez han escuchado un término libre albedrío? Esa palabra albedrío no aparece en la Biblia, pero es una palabra teológica que cuando usted la escucha, sepa que libre albedrío se entiende como el poder que dispone un ser humano para tomar decisiones según su elección individual. Dicho de otra manera, quiere decir que el individuo no es obligado ni se encuentra condicionado, al menos de que él voluntariamente diga yo quiero, yo deseo hacerlo. Es decir, es su voluntad propia. Eso es el libre albedrío. Y es muy importante saber el libre albedrío porque a veces hay unas discusiones bizantinas o teológicas que nunca van a terminar, donde muchas personas dicen, por ejemplo, si Dios sabía que íbamos a fallar, que si íbamos a caer, ¿por qué lo permitió? Si Él tiene poder, ¿por qué el Señor no destruyó a Satanás, a sus demonios? ¿Por qué el Señor permitió que el hombre, Adán y Eva, fracasaran? Bueno, y todas esas discusiones llevan a un momento a que muchos se confundan y algunos dicen, no, yo más bien no quiero profundizar allí. Pero hermanos, mire, es sencillo entender esto. Dios creó a sus ángeles. Dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreos y también en los Salmos, que los ángeles son ministros del Señor, o sea, servidores de Él, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles son colaboradores de Dios y de la iglesia. Los ángeles han sido creados para ministrar, para servir, para ayudarnos, para favorecernos. Pero los ángeles viven en una dimensión espiritual donde ellos no han sentido lo que usted y yo hemos sentido, de fracasar, de caer, de sentir vergüenza, de sentir soledad, de sentir estar perdidos. Los ángeles no saben qué es sentir miedo, temor. Los ángeles no tienen nada de conocimiento frente a las emociones que usted y yo hemos sentido. Ni tampoco los ángeles tienen ese profundo agradecimiento que usted y yo tenemos de saber de que el Señor nos salvó y nos rescató. Ellos no, ellos simplemente ejecutan y obedecen. De manera que Dios no creó robots. Dios quería una nueva creación, un nuevo proyecto. Y este proyecto es los hijos de Dios. Que nosotros voluntariamente le sirvamos, voluntariamente le obedezcamos de una forma no porque Él nos obliga, sino por gratitud. ¿Cuántos estamos aquí por gratitud? ¿Y por qué estamos aquí por gratitud? Porque Él nos salvó,
porque Él nos perdonó. Él nos ha levantado de la miseria, Él nos ha consolado en los momentos más difíciles, amén. Él salvó nuestra vida, Él nos ha dado una cantidad de cosas, hermano, y por eso estamos agradecidos. Yo pensé que usted le iba a dar la gloria al Señor, hermano. Estamos agradecidos con Él. Él ha sido bueno. De manera que el libre albedrío es que voluntariamente nosotros hemos decidido seguirlo a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El libre albedrío entonces nos responsabiliza, donde el Señor le dice a uno: mira, aquí está este camino, un camino ancho y espacioso, y aquí está un camino estrecho. Usted escoja. Dios nos puede obligar, Dios puede someter. De hecho, Dios puede someter a todo este mundo y decirle: ustedes tienen que postrarse ante mí. Y toda rodilla, llegará un momento en que toda rodilla se tiene que doblar ante Jesús. Eso va a pasar. Pero ahora estamos en la gracia de Dios, donde ahora todos los seres humanos que hemos aceptado este mensaje de Jesucristo como Salvador, voluntariamente hemos tomado esta decisión. Pero si Dios quisiera, Él tiene la potestad, el poder de decirle a todos los seres humanos: tienen que postrarse y adorarme, y tendríamos que hacerlo. Pero ese no es el objetivo. Él lo que quiere es que nosotros, de una forma libre y espontánea, lo busquemos. La Biblia dice que al que más se le perdona, más agradece. Y por eso, lamentablemente, muchos de nosotros hemos llegado al Señor en medio de situaciones dolorosas, difíciles. Porque el hombre, cuando está bien con Dios, no se acerca. Cuando el hombre está rodeado de beneficios, de cosas especiales, se vuelve soberbio, orgulloso, pretencioso, se vuelve vanidoso, se vuelve tan autosuficiente que dice: yo no necesito de Dios, y le atribuye la bendición a su suerte, o simplemente de que Dios sí está con él porque está rodeado de cosas. Pero eso no es verdad. Uno tiene que saber de que el Señor siempre nos hace llamados, pero cuando el Señor nos ve tan engreídos, cuando el Señor nos ve tan vanidosos y que no nos acercamos a Él, Él dice en su palabra: no sean como, discúlpenme la expresión, lo voy a usar más castizo, porque la Biblia utiliza un eufemismo, es decir, una figura literaria como para atenuar la palabra. La Biblia lo muestra como el mulo. Entonces yo lo voy a utilizar la palabra castiza. No seas como un burro. Tremendo, ¿no? Fuerte esa palabra. No seas como un burro, dice la palabra de Dios, que haya que amarrarlo, sujetarlo, ¿sí?, con un lazo para acercarlo. Eso da a entender la palabra de Dios, que no seamos como ese animalito que a veces es un retrechero, es un poco difícil de domar, de domesticar, o a veces se rebeldiza con facilidad. Quiere decir que a veces Dios permite situaciones dolorosas de la vida, pérdidas, fracasos, soledad, momentos difíciles, para que nosotros, en medio de esa situación, donde nuestra autosuficiencia, nuestro poder, nuestra riqueza, nuestro intelecto, donde todo eso que nos ha fortalecido y consideramos que es nuestra fuerza, cuando estamos vulnerables y estamos totalmente rendidos, es ahí donde Él nos dice: mira, yo soy el único que te puedo salvar y te puedo ayudar. Y muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo así, necesitados, porque lo perdimos todo, porque estábamos pasando una crisis existencial, de pareja, enfermos, lo que sea. Pero ahora que ya llegamos al Señor, que Él nos perdonó, hizo algo especial en todos nosotros, seguimos con el libre albedrío. Aquí nadie está obligado. Ninguno de los que estamos aquí está sometido y ha sido constreñida su voluntad para estar aquí. Aquí todos estamos comprometidos con Dios de una forma voluntaria por lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa es la voluntad más preciosa que el ser humano debe de desarrollar, de entender que ya mi voluntad tiene que ser subordinada a Dios. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Teniendo en cuenta que yo voluntariamente me acerco al Señor, escojo el camino ancho o escojo el camino angosto. ¿Qué pasa en el camino ancho? El camino ancho es un camino donde nadie te estorba. Todo es válido. Todo mundo hace lo como le parece. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Dicen algunos. Y ese es el camino ancho donde muchas personas andan por ese camino. Y algunos dicen, no, pero la vida es bella. La vida hay que vivirla sin límites, sin restricciones. La vida es muy corta para simplemente dedicarla a ciertas cosas puntuales. No. Yo quiero vivir al extremo, yo quiero disfrutar supuestamente la vida a través del placer y del desorden que de pronto pueda tener. Ayer hablaba con mi hermano y me decía que hay una nueva tendencia muy fuerte en los jóvenes que tengo que investigarla, pero me llamó la atención. Se llama género fluido. Imagínense eso. El nuevo género se llama género fluido. O sea, existe una comunidad que se llama la comunidad LGTBIQ+. El más es la generación fluida. Tremendo, ¿verdad? Que usted mire a esa persona, será un hombre o una mujer. O un hombre, ¿qué es? O sea, usted no sabe distinguir y ellos se autodenominan de esa manera, generación fluida. Y algunos dicen, es que no existe simplemente un límite de ser hombre o mujer, dicen algunos. Hay diversidad, hay pluralidad. Y en este momento los límites se están desbordando en todas las áreas. En la parte sexual, en la parte intelectual, en la parte de decisiones. Hoy en día vemos un desenfreno en todo, en la sociedad. Estaba investigando yo en estos días un tema acerca de la ética contemporánea, hermanos. Y la ética contemporánea en este momento es bastante compleja, donde ya se vive un relativismo moral. ¿Y qué es el relativismo moral? De que ahora no existe una verdad absoluta, sino que todo es válido, todo es relativo. Para lo que usted es bueno, para mí es malo, para lo que es malo para usted, para mí es bueno. Y nada es bueno, ni tampoco nada es malo. Imagínense ustedes esa locura, donde las personas ya entonces ya no actúan bajo principios y bajo preceptos espirituales, sino de acuerdo a su emoción. Como yo me sienta, actúo. Si yo me siento bien consumiendo y teniendo, ahora le llaman el poliamor, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es el poliamor? Todos con todos. Sí, el poliamor. Y algunos dicen, no, yo voy a tener los swingers. Yo le entrego mi pareja a esta otra pareja y ella me entrega mi pareja a mí y compartimos todos en casa. Y el poliamor, todos con todos. Y lo importante es sentir, después de que yo no me sienta mal, yo me siento bien. Entonces el relativismo moral está, hermanos, desenfrenado, donde no hay límites. Y el problema, hermanos, es que miren lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés, el capítulo 8 y el verso 11. El sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dijo algo muy importante. Porque cuando el ser humano no tiene límites, mire lo que pasa. Dice Eclesiastés 8:11: por cuanto no se ejecuta, luego sentencia sobre la mala obra, en alguna versión le dice conducta, el corazón de los hombres o el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Significa que el ser humano, si lo llevamos al Génesis, al origen, ustedes leen que en el Génesis el Señor estableció límites, ¿sí o no? El Señor le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto que hay allí sembrado ustedes pueden comer,
Ustedes tienen la capacidad, les he dado la potestad administrativa de disponer de todo lo que están ahí. Pero le puso un límite: del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal no comerán. ¿Y qué pasó? Ellos traspasaron ese límite. Porque cuando llega el pecado, estimados hermanos, ¿qué es el pecado? Muchas personas a veces no definen. Estos días estuvimos hablando del pecado, ¿verdad? De la amartía, de todo este tema de la doctrina del pecado. Y el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es desobediencia. Pecado es cuando usted sabe que es malo, pero lo voy a hacer. Que aunque es consciente que no conviene, pero lo hago. Hay una rebeldía. Pablo lo interpreta en Romanos 7:21. Dice: hallo esta ley, que el mal está en mí, porque el querer hacer el bien está en mí, pero veo una ley dentro de mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir que el pecado, estimados hermanos, es algo que nos invita a transgredir, a traspasar la ley, los límites. Imagínense ustedes, hermanos, que ustedes vayan por la autopista de aquí, de la ciudad de Cali, a la altura de la calle, de la carrera 50, hablemos de la carrera 56. Usted va en su carro y resulta que usted dice: ¿qué cuento de leyes, de semáforos? Yo no voy a respetar ningún semáforo. Yo me voy a, mejor dicho, si está en rojo, con mayor razón me lo voy a pasar. Y usted va en su carro y qué cuento de andar a 60 kilómetros por hora con este carro, con este motor. No, este carro me arroja. Puedo revolucionarlo a 180 por hora. Y usted acelera su carro y no respeta ningún semáforo, porque usted dice: yo lo quiero, no importa, yo no me sujeto a ninguna regla de tránsito. ¿Qué pasa? Hermano Brainer, ¿qué pasaría? El ángel de la guarda primero se le tira, dice: no, yo no voy con usted. Se le tira el ángel de la guarda y, mejor dicho, el espíritu de la muerte lo está esperando. El límite es necesario. ¿Qué es el límite en Dios? ¿O cómo yo puedo interpretar los límites en Dios? Los límites es su palabra. Su palabra. Por eso, cuando la palabra de Dios llegó a la vida nuestra, cuando conocimos la palabra de Dios nos enseñó los límites. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo en Romanos 7:7, él dijo: yo no conocí la codicia. Vamos a leerlo desde el 7. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Por qué fue añadida la ley o la palabra de Dios? ¿Por qué nos llegó la palabra de Dios? Para revelar el conocimiento del pecado, dice Pablo. Porque Adán y Eva, cuando ellos traspasan el límite, ellos inclusive no sabían qué era eso. Ellos no sabían lo que estaba pasando en ellos. ¿Se acuerdan que el Señor los llamó a Adán? Le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán llega y le dice: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dijo: pero ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó el miedo? Porque, hermanos, Dios creó al hombre perfecto, hermano Steven. El hombre creado según Dios, el Adán, el primer Adán, era un ser perfecto, invisible, incorruptible. Tenía una capacidad intelectual extraordinaria. Su capacidad intelectual era un coeficiente elevado que hoy en día no existe. Adán tenía facultades espirituales increíbles. Tenía relación con Dios, podía comunicarse con Dios directamente. Escuchen esto, no se me duerman. A ver, un dormido que grite gloria a Dios.
Santo Dios. Ponga límite al sueño. A ver, uno que esté bien despierto que grite gloria a Dios. Se acostaron tarde, claro, por eso la palabra los está arrullando, pero tranquilos. Hermanos, Adán y Eva tenían unos límites. Pero cuando ellos empiezan, el pecado entra y empieza a revelar condiciones que ellos no sabían, ni entendían, ni tampoco estaban en ellos. De hecho, ellos dicen que se avergonzaron. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban cuando estaban dentro del límite espiritual, es decir, bajo la cobertura espiritual. Ellos no se avergonzaban. Pero en el momento que fallan, que caen, que pecan, descubrieron su bajeza. Y el Señor lo que hizo fue cubrir, tapar esa vergüenza, haciendo el primer sacrificio, y le colocó pieles de animales, dando a entender, porque ellos se quisieron tapar con hojas de higuera, de plátano, como diríamos algunos, pero eso da a entender que es una solución temporal, superficial. La solución que el hombre siempre quiere hacer a sus conflictos o darle respuesta a sus conflictos serán temporales, superficiales. Pero lo que hace el Señor es permanente y es efectivo. Por eso el Señor le puso una piel de un animal y los cubrió, indicando de que Él los iba a justificar. Hermano, el límite es muy importante entenderlo. Por eso cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios no solamente tipifica y revela el pecado, porque por eso cuando Moisés, el Señor lo llama al monte del Sinaí y le entrega la ley, las tablas de la ley, ahí es donde la ley empieza a desarrollar o a tipificar el pecado, es decir, a llamar las cosas por su nombre. Cuando usted da mal testimonio o da, falso testimonio a su hermano, eso se llama mentir. Cuando usted saca un arma y mata a su hermano o lo golpea y se muere, eso es matar. Cuando usted toma a la mujer de su prójimo, eso se llama adulterio. Es decir, que cuando llega la palabra de Dios, la palabra de Dios lo que hizo fue tipificar el delito por su nombre. Porque antes de la ley no se juzgaba el pecado, porque no había una tipificación de la causa por la cual el Señor quería juzgar. Pero cuando ya todo llega a la ley, todo queda enmarcado bajo esa ley. De manera que cuando llega la ley, llega la palabra de Dios, establece límites. Para el Señor era muy importante los límites. Mire, por ejemplo, lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 27:17. Dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá a todo el pueblo, amén. O sea, para Dios el límite era importante, el respeto, el saber de que usted no puede pasarse a lo que Él ha establecido. Ahora, ¿por qué yo hago esta introducción del límite? Porque el Señor todo lo ha hecho con límites. Por ejemplo, si usted lee Proverbios 8, casi todo ese capítulo habla de la sabiduría, cómo Dios estableció los fundamentos de la tierra, cómo creó todo y cómo puso límites. Y por ejemplo, Proverbios 8:29 dice: cuando ponía al mar su estatuto, o sea, su límite, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Él le dijo a las impetuosas olas del mar, le dijo: por muy encrespada que estés, olas, hasta aquí llegarás. Y ustedes por eso ven que todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Y por muy alta que sea la ola, llega hasta cierto límite, porque Dios así lo estableció. El sol sale en el oriente y se oculta en el occidente, ¿sí o no? Todos los días usted ve ese mismo fenómeno, porque ese es el límite que Dios estableció. Dios creó el proceso de fotosíntesis para que la naturaleza tuviese su ciclo. La lluvia, las estaciones, todo eso hace parte de esa arquitectura de Dios, de esos fundamentos, de esos límites. Hermano, y por eso es increíble que alguien no crea en Dios.
Si la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si todo tiene una legislación y unos límites, es porque hubo un legislador. Hubo alguien que creó todo esto, lo enmarcó en esos límites. Ahora, qué importante entonces entender que si Dios establece límites, Él también nos invita a que nosotros tengamos límites. Y la pregunta es, ¿cómo yo conozco mis límites? ¿Qué debo de hacer para respetar los límites de Dios y mis límites? Bueno, primero que todo, este mensaje surgió porque hace unos 20, 25 días, alguien me dijo: pastor, necesito esto, necesito que usted me ayude y haga esto. Y yo de momento le dije, bueno, pero después me sentí mal. O sea, tenía que ir a hacer algo y yo le dije que sí. Y en el fondo sabía que no podía ir, pero le dije sí. Y después me tocó decir: uy, hermano, no puedo. Pero, discúlpeme, estoy comprometido. Y esa persona se molestó. Entonces, eso inspiró este mensaje, porque luego yo me cuestioné y yo dije: qué difícil cuesta decir no. La incapacidad de decir no. ¿A cuánto nos cuesta decir no? Yo sé que a la mayoría. A la mayoría nos cuesta poner límites. A veces uno sabe que no puede hacerlo, sabe que no conviene, a veces sabe que está mal lo que va a hacer, sabe que no va a cumplir, y uno no es capaz de decir no. ¿Por qué existe la incapacidad o la dificultad de no decir no, o decir no, o de pronunciar no? Yo estuve haciéndome un análisis personal, y es que a veces nosotros buscamos la aprobación del otro, a veces buscamos el reconocimiento, inclusive a veces son prejuicios sociales y personales. Cuando de pronto alguien nos dice: no, es que es bueno que usted colabore, que usted ayude, que usted siempre sea una persona, no sea tan egoísta, no sea tan cerrado, no sea tan cerrada, sea una persona colaborativa, colaboradora. Y a veces a nosotros se nos mete en una situación donde supuestamente tenemos que estar abiertos y dispuestos a ayudar y a comprometernos aún en cosas que nosotros no queremos estar. Y a veces puede ser eso la idiosincrasia donde nos criamos, la parte social, o simplemente paradigmas que nosotros tenemos de pensar de que si decimos no, se van a enojar. Si le digo no a mi mamá, entonces ya se descompone, entonces yo más bien le llevo la idea. No, si le digo no a mi hijo, mejor dicho, se va de la casa. Si le digo no a mi esposo, no, yo nunca le digo no a mi esposo o no a mi esposa. De manera que uno cede y mantiene a veces negociando su integridad, negociando sus convicciones, simplemente por querer favorecer al otro. Pero hermano, un síntoma de que uno tiene que aprender a tener límite y a saber de que si yo hago esto, ¿en qué momento me doy cuenta si ese límite se ha traspasado o tenía que yo haber colocado límite? O sea, ¿en qué momento, qué indicador me muestra si yo no estoy respetando o haciendo respetar los límites de Dios y los límites de mi vida? ¿En qué momento yo me doy cuenta? Como usted se siente. Como usted se siente. O sea, un ejemplo: si alguien le pide un favor, alguien le dice algo que usted en el fondo no quiere hacer, pero usted lo hace, pero en el fondo usted se siente incómodo, se siente mal, eso es un indicador de que se pasó un límite que usted en el fondo no quería. Por eso uno tiene que ser muy sensible, y este tema, hermano, nos va a ayudar a entender que si Dios estableció límites es por algo. Y que si esos límites Dios nos le enseña hoy, vamos a tener buenas relaciones con Dios, con nuestra familia, con la sociedad y con todos. Vamos a analizar 4 cosas en las cuales nosotros fallamos para no poner límites. ¿Están listos?
Bueno, número 1, no establecer tus propios límites. De ahí parte todo. Mire, cuando yo me entregué al Señor, yo tenía muchos amigos de discoteca, de rumba, que le llama a uno. No, es más, todo mi contexto era ese, de rumba, todo. Y cuando yo me entregué al Señor, muchos de ellos empezaron a llamarme: ¿qué hubo, José Luis? Vámonos para la avenida Sexta. En ese tiempo era la zona rosa de Cali. Las mejores discotecas están en la Sexta. Que vámonos para tal parte, que para De Gueto, que para... no les menciono para que no sean chismosos. Y entonces cuando yo me entregué al Señor, claro, eso era eso era muy fuerte. Yo sentía que el cuerpo lo sabía, claro, lo sabía. Y la verdad, hermano, no les puedo negar. Los primeros 15 días, no era bautizado, pero los primeros 15 días yendo ya a la iglesia, a mí me llamaban mis amigos y yo les salía a todos, yo les salía. Pero yo estaba ya en plena rumba y eso, y tomando, y yo me sentía mal. Yo decía, no, yo ya no quiero estar acá. Y yo ya no disfrutaba eso. O sea, la verdad, yo tenía amigos que eso eran buenos para hablar. Hablaban, nos quedábamos toda la noche hablando. Y yo los escuchaba hablar y en el fondo decía, bobadas. Sí, no, no. O sea, yo ya no me hallaba con ellos. Pero no era capaz de decirles no, no era capaz. O sea, en el fondo me aparecían como esas caricaturas, dos muñequitos. Aquí un ángel y aquí un demonio. Y el demonio me decía, ellos son tus amigos, no los vayas a dejar. Y hasta esos demonios eran teológicos. Decía, es posible que Dios te vaya a usar para salvarlos, no los dejes. Y yo escuchaba esa otra voz de Dios que decía, aléjese, ponga límites. Y ese era ese conflicto y no sabía qué hacer. Y la verdad, a veces terminaba cediendo, terminaba en lugares donde yo no quería estar, pero terminaba por la incapacidad de no aprender a decir no. Al punto que fue tan duro, donde yo ya no tenía paz. Porque hermanos, cuando Dios empieza a llamarlo a uno y Dios lo quiere purificar, Dios lo quiere llevar a otro nivel, Dios te quiere bendecir, hermano, uno tiene que dejarse seducir a ese llamado y avanzar y avanzar y avanzar. Pero cuando uno no se deja, no se conecta con ese llamado de Dios, claro, uno retrocede. Usted puede avanzar y después retrocede, y así me la pasaba yo, avanzando y retrocediendo, avanzando, porque no establecía límites. Y la última, me acuerdo tanto la última, que era bueno, mi esposa ya sabe este tema, ya no es nada nuevo. Era la niña del colegio que todo el mundo la perseguía, o sea, la niña bonita, el amor platónico. Y en el colegio nunca me prestó atención, nunca. Imagínense. Y tuve todas las estrategias para conquistarla y nunca, no me regalaba ni el teléfono. Y cuando me entregué al Señor, me llamó. ¿Qué hubo, José Luis? ¿Cómo estás? Bien. En ese tiempo era de discado, ¿no? El telefonito. No, es que estaba por acá y pues ya hace rato que no nos vemos, que salimos del colegio y ¿será que podemos charlar? Nos tomamos unas cervecitas y todo. Y yo un mes en la iglesia, hermano. Y el diablito, así ve. Ahorita el Señor como lo estaba bendiciendo, el diablito. Esa es la oportunidad, hágale. Y claro, hermano, esas eran tentaciones muy fuertes. Yo recuerdo que ese día yo le dije sí. Yo le dije, listo, ¿cuándo nos vemos? Me dijo, mañana a las 6 nos vemos en tal lugar. Y bueno, yo quedé nervioso, hermano, yo quedé nervioso, yo no sabía qué hacer. Yo, pero ¿qué hago, Señor? Ayúdame. Y yo me arrodillaba, Señor, ayúdame. Yo no quiero caer en la tentación. Usted sabe que esa mujer me gusta mucho, pero yo ya no quiero, hermano. Señor, yo lo quiero agradar a usted. A ver, yo le pregunto a los varones, ¿eso es duro, sí o no? Ay, tan santos. Yo soy el único.
El único débil aquí, pues. ¿Ah? No, estoy hablando aquí con ángeles. A ver, varones, ¿eso es fácil, sí o no? No, eso no es fácil, hermano. Y éramos una mujer bonita también, bonita, y bueno, y yo toda esa noche luché. Al otro día, todo el día azarado, no sabía qué hacer. Yo hasta le decía, Señor, que me enferme, que algo, una justificación, porque ese ego humano, de hombre, ¿no? Si le digo que no, de pronto me va a decir que poco hombre, que usted, porque todos esos prejuicios. Y yo luchaba. Y recuerdo que me llamó un hermano y me dijo, hermano, ¿y cómo está? Dios lo usó, increíble salsa. Yo le mando a uno siempre el salvavidas. Me llamó, me dijo, ¿qué vas a hacer por la noche? En el horario donde tenía que encontrarme con esa chica. Le dije, no, es que tengo por ahí una invitación. Y me dijo, ¿a dónde? Y yo lo enredé. Yo, no, por allí, hacer unas cositas. No, dígame la verdad, ¿para dónde va? Porque es que le tengo una invitación buena. Y yo no sabía decir, yo no quería decirle al hermano, me da hasta pena. Yo dije, no, estoy ocupado. Y me dijo, hermano, no sé, bueno, está bien, usted tiene su programa y todo, pero no sé, siento decirle de parte de Dios que si usted está siendo tentado por algo, por alguien, no oculte, me dijo así, no oculte su identidad, dígale quién es usted. Dígale ahora a la gente, a sus amigos, que usted es un hijo de Dios. Y me colgó. Y claro, yo sentí ahí la voz de Dios. Entonces yo me llené de valentía. Y preciso como a las 3:30 me llamó ella. ¿Qué hubo? ¿Cómo va todo? ¿Listo para esta noche? No. Escucha el mensaje, no se me adelante. Yo cogí el teléfono y le dije, ¿cómo te parece que yo me volví cristiano? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo le dije, no, es que estoy yendo a una iglesia y te cuento que me he sentido muy bien. Y empecé a testificarle que el Señor me había perdonado, que yo había dejado el rock, ya, porque yo era un punk y ya no escucho eso. Y empecé a contarle. Y ella me dijo, o sea que usted se volvió aburrido. Y me dijo un poco de cosas, llegó y me colgó. Y yo le dije, Señor, gracias, porque tu misericordia es grande y poderosa. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, porque juntamente con la prueba Él mandará la salida, pondrá el límite, pero eso también depende de nosotros, hermano. Yo no les puedo negar, fue muy fuerte. O sea, estuve a 1:30 de caer al hueco yo, y después me di cuenta que era terrible, hasta tenía una enfermedad que ustedes ya saben cuál es. Entonces, hermanos, de cosas que Dios lo guarda a uno. Entonces, lo primero que uno tiene que establecer son límites. Si a usted le gusta el trago y Dios lo sacó de allí, ponga límites. Si usted dice, no, el día viernes, el día sábado, porque ustedes notan que ahora ya desde el miércoles, desde el miércoles como que baja una nube extraña, ¿no? Y la actitud de la gente cambia. Y ahora en octubre, mire, diciembre ya no empieza en diciembre. Diciembre empieza ahorita en octubre. Desde octubre ya la gente empieza. ¿Desde cuándo? Desde septiembre, eso, desde septiembre. Mire la necesidad, la carencia emocional de las personas. O sea, hay una carencia emocional tan fuerte que la gente anhela supuestamente ese mes para divertirse y para compartir y sentirse que una aparente alegría. Mire la necesidad espiritual y emocional que existe hoy en día en la gente. Y bueno, resulta que, hermanos, ahora ustedes notan que desde el miércoles, jueves, la gente empieza a cambiar de actitud. Y si Dios lo sacó, por ejemplo, de un contexto difícil donde sus amigos eran de esa manera, eran tomatragos, eran mujeriegos, o de pronto tenían algún tipo de adicciones, usted tiene que conocerse y poner límites. Y saber de que, un ejemplo, si ellos ya se instalan ahí desde las 7 de la noche, usted llega y prenda el pony
y a las 4 antes hágale la curva y evítelos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Uno tiene que huir de la tentación. Cuando uno no huye de la tentación siempre estará allí. Y cuando usted no pone límites, porque algunos dicen, no hermano, es que qué pena con mis amigos, qué pena con mi familia, qué pena con ellos, que yo siempre que ellos hacen algo, alguna fiesta, algo, ellos pues obviamente me respetan, pero yo me siento mal hacerles un desaire y por eso yo de vez en cuando tomo con ellos o me enrumbo con ellos, porque entonces ¿cómo me los voy a ganar para el Señor si los alejo? Y entonces usted se llena de argumentos y termina cediendo a comportarse como ellos. Establezca límites. Si usted sabe que le gusta ese hombre o esa mujer que no le conviene, sea honesto, honesta con usted mismo. Ponga límites. Saque ese número del WhatsApp, elimínelo, bloquéela. ¿Sí o no? Cierre su red social, que no lo sigan, quítele la ubicación para que no lo persiga. Haga algo. Así esa persona le diga, cobarde, poco hombre. Es mejor ser cobarde para alcanzar el reino de los cielos y no entrar completico al infierno. Ponga límites. Usted y yo nos conocemos, sabemos lo que nos gusta. Entonces, lo primero, la incapacidad que uno tiene para no aprender a decir no es no poner límites. ¿Queda claro, hermano Pablo? Hay que poner límites. Número 2, expresa tus límites con coherencia. ¿Qué es expresar límites con coherencia? Yo me acuerdo que yo trabajaba en una empresa, una multinacional, estoy hablando cuando recién me entregué, 26, 27 años, y ese era de mis primeros empleos, y me acuerdo que era un muy buen empleo porque tenía que pasar un tiempo de prueba y luego pasar ya por la empresa, y por la empresa era 5 veces más el salario. Entonces yo estaba calificando para entrar a esa empresa, pero me acuerdo que en el casino donde nos reuníamos a jugar ping pong y todo en los recesos, se formaban unas conversaciones muy pesadas, y ellos tiraban su cuento verde y empezaban a hablar de todo mundo. Y ustedes saben que un hombre que no teme a Dios, como habla a veces, denigra de las mujeres, ¿verdad? Lamentablemente. Y eso eran comentarios muy pesados. Y me acuerdo que al principio yo me reía con ellos, ja, 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 sí. Entonces cuando ya se dieron cuenta que yo era cristiano, algunos como que volvieron la película y dijeron, venga, usted no era cristiano, ¿usted por qué se ríe con nosotros también? Entonces cuando yo llegaba allí, ellos empezaban a hablar y yo de pronto trataba como de participar y me miraban y me acusaban. Decían, usted no es que es cristiano, ¿usted para qué opina aquí? No. Entonces me querían hacer sentir mal. Entonces cuando ya yo quería hablarles de la palabra de Dios, ellos me decían, no, ¿usted qué me va a hablar? ¿Usted qué me va a hablar de Dios si usted también es mal pensado? Usted es una persona maliciosa. Y cuando yo quería poner límites, no me creían. Entonces, el límite tiene que ser coherente. Quiere decir que si usted de pronto quiere establecer límites, usted tiene que ser coherente a ese límite. Es decir, que si usted quiere agradar a Dios, no pretenda que yo voy a decirle a las personas, bueno, yo ahorita no participo con ellos, hago cosas malas y después digo, no, yo soy cristiano. Porque ya perdió su autoridad moral, ya perdió ese carácter y esa credibilidad frente a los otros. Yo sé que esto es progresivo, yo sé que al principio a uno le cuesta trabajo y poco a poco la gente va viendo el testimonio de nuestra vida, el cambio, la transformación. Es posible que al principio no nos crean, nos llamen mentirosos, pastor mentiroso. A mí me da hasta pena andar con la Biblia, yo la escondía. Hoy en día hay mucha facilidad de tener la Biblia en dispositivos. En ese tiempo realmente sí o sí había que acarrear el libro
yo me la escondía porque me daba vergüenza. Y yo sabía que tenía muchos errores y que muchos me conocían, mis errores, mis debilidades. Y cuando yo quería hablarles, yo sentía que no tenía autoridad moral para decirles. Pero ya luego Dios trató conmigo y me di cuenta que era un proceso, pero que tenía que hacer las cosas bien. Y cuando empecé a hacer las cosas bien, ahora sí tenía autoridad moral para decirle: mira, yo ya no hago eso. ¿Por qué? No, ya no lo hago. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere un porqué, un porqué, un porqué. Y yo recuerdo que yo siempre le decía a las personas: porque ya no lo necesito. Ya el Señor ha cambiado mi vida. El Señor ha llenado mi vida. Antes lo buscaba porque lo necesitaba y pensaba que la alegría y la felicidad estaba en eso. Pero ahora el Señor me ha dado una felicidad diferente, nueva. Ahora soy nueva criatura en el Señor. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Sea coherente. Si a usted no le creen y la gente lo presiona o las personas lo presionan a usted invitándolo a pecar, es porque usted mismo ha cedido. Ay, hermano, yo no sé por qué ese tipo me llama. Me mantiene llamando a todo, me manda flores, me escribe, me hace invitaciones. Yo no sé por qué él me llama o me llama. Pues resulta que cuando ese hombre le manda mensajito, usted le responde también. Usted también le pone la carita de diablito o diablita. Usted también le lleva la corriente. Usted le lleva también está jugando con la tentación, está ahí coqueteando. Y después, cuando ya viene una propuesta seria, se asusta y dice: ay, no, hay poder en Jesús. No, hasta allá no. Hasta allá no. Pero resulta que no has puesto el límite. Quitas por momento el límite, entonces permites que alguien entre, explore, avance, y cuando ya ves que estás a punto de dañar tu hogar, tu relación y tantas cosas, tantos peligros, ahora sí ya quieres poner el límite, pero a muchos no les alcanza a veces poner el lindero a tiempo, porque el límite pasó. Y es ahí donde muchos no tienen coherencia frente a los límites. Esto es en relación a uno mismo, a su salud, por ejemplo. Si hablamos no solamente de la tentación y el pecado, usted analice esto en su salud. A veces usted y yo no comemos bien, no dormimos bien, trasnochamos. Usted está en esa búsqueda espiritual, pero todavía se toma sus chorritos por ahí. Y mantiene usted intoxicando el cuerpo, haciendo cosas que no convienen. Y un momento a otro cae enfermo o mantiene mal. Y entonces dice: uy, no, ya me voy a portar bien. Voy a empezar a dormir bien, a comer bien. Pero resulta que hace algo, una parte bien, come bien, pero trasnocha y duerme poco. No duerme bien, pero no come bien. No hay coherencia, ¿verdad? Es una persona que no se cuida, no va al médico, no se hace chequeos, pero cuando ya llega la enfermedad se asusta y quiere echarle la culpa al enemigo, a no sé qué. Pero resulta que usted no ha sido una persona coherente con su salud, no se cuida, no cuida el templo de Dios. La Biblia dice: nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Hay que cuidar el templo. Entonces a veces no hay coherencia. Es como el que va a comer y pide una hamburguesa, ¿y con qué va a tomar? Con agua. O una Coca-Cola Light. No hay coherencia. Número 3. Esto sí es muy importante, hermanos. Cuando uno quiere establecer un límite, ojo con esto, establecer un límite, aprenda a no justificarse. Ese es el tercer punto, aprender a no justificarse. Venga, vámonos para el 18, a una rumba por allá al 18, venga que
Los cristianos son tan aburridos, venga, vamos y hagamos esto y aquello. Y de pronto usted dice, no, es que el frío me cae mal. El frío, no, un saco, se lleva un saquito. No, es que mañana tengo que madrugar. No, tranquila. Le prometo que a las 12 bajamos, descolgamos del 18. No, es que, no, estos días he salido mucho. No. O sea, cuando usted, su incapacidad de decir no, pero empieza a justificar todo. Venga, ¿por qué no salimos? Venga, ¿por qué no hacemos esto? No, es que la religión no me lo permite. O sea, no dice la verdad. En todo momento está justificando y maquillando las cosas. Allí usted se va a meter en un problema, porque le va a salir un tigre que va a derribar todas las objeciones, o una pantera también, que le va a derribar todos los argumentos. ¿Sí o no, hermano Jorge? Hay panteras que dicen, no, ¿qué cuento? Y usted dice, no, es que mire, vea, el anillo. Y hay mujeres que dicen, no, antes más atractivo, casado. ¿Sí o no, hermano Jorge? O sea, hoy en día no es garantía andar con argolla. No es garantía. O sea, en este momento, cuando usted es confrontado para hacer cosas malas, uno tiene que ser claro, poner el límite. No lo hago porque amo a mi Dios, soy un cristiano, quiero cuidar mi hogar. O la verdad, usted es muy atractivo, muy atractiva. Hombre, gracias por hacerme sentir bien, que todavía puedo levantar, dice alguno. Pero no. Yo amo a mi Señor, yo amo mi salvación. Hermano, cuando usted justifica el pecado o justifica la tentación, la caída, tarde que temprano esa tentación lo va a golpear y usted va a ceder. Cuando usted habla claro, el enemigo huye. Cuando usted dice no, el enemigo ve que usted tiene convicciones claras y profundas. Pero cuando usted es una persona que le da pena, le da temor, miedo, no decir la verdad, va a tener problemas. Y termino con el cuarto argumento que a veces uno utiliza para no decir no, o para justificar el no poder decir no. Es el sentimiento de culpa. Y a veces esto es un conflicto, hermano, que a veces uno tiene como padre, como esposo, o usted como esposa. Por ejemplo, en la crianza de los hijos. A veces cuando uno tiene hijos, los padres quieren aconsejarlo a uno, ¿sí o no? A ver, ¿a cuánto nos ha pasado, cierto? Uno tiene sus hijos pequeños y los padres le dicen a uno y quieren aplicarle la misma fórmula con que nos criaron a nosotros. Entonces ven el niño que medio se pone rebelde y dice, mijo, usted le falta es correa, dele correa. Yo a usted lo crié a punta correa y vea, usted no se me torció. Y lo presionan a uno para que le dé correa a los muchachos, ¿o no? Y entonces uno, no mamá, no papá, es que, no mi hijo, ese es el nuevo psicólogo, ese era el psicólogo de nosotros, de nuestra generación. Vea, este es el psicólogo, vea, este es el mejor psicólogo, la correa. Ahora no, que me demanda. Entonces, a veces hay padres que se sienten mal cuando a veces los suegros o los padres quieren meterse en la crianza. Entonces hay dos maneras de poner un límite sin hacer daño, porque sé que a veces los padres o hay gente que quiere aportarnos ideas para la crianza de nuestros hijos, pero a veces no lo hacen de la mejor manera y esto puede generar un conflicto de familia, donde hay muchas suegras o suegros o personas cercanas que nos dan un consejo y ponemos el límite de una forma tan intransigente que la gente se siente mal. Entonces usted puede decirle, no mamá, papá,
yo le agradezco por el consejo que me da. Voy a tratar de aplicar esta técnica a ver si me funciona y como llegar a acuerdos. Y usted, hermano y hermana, sea una persona prudente también, porque a veces hay personas que son imprudentes, que quieren meterse en todo, en la crianza de los nietos, quieren meterse a arreglarle la vida a todo mundo, y a todo mundo quieren darle fórmulas. No, es que a eso quieren dar remedios, quieren dar soluciones, quieren casar al hijo, quieren casar a la hija, quieren organizarle el proyecto de vida a todo mundo. Y hermano y amigo, uno tiene que aprender a tener carácter. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, el Señor lo va a guiar. Aquí usted tiene una iglesia, tiene un pastor, usted mismo tiene el Espíritu de Dios para ser guiado por el Señor. Pero cuando usted se deja guiar y manipular por cualquier consejo de cualquier persona, por cualquier tercero, o usted solamente hace lo que sus padres le dicen, si es ya un adulto y tiene sus hijos, usted está en peligro. Cuando usted para mover un pie tiene que consultar siendo un adulto, hago énfasis en esto, si usted es un adulto y tiene que estar contando con la aprobación de su papá, su mamá, para todo, usted llegará un momento en que cuando usted tenga su hogar o tenga su pareja, tenga sus hijos, usted va a tener problemas, porque van a vulnerar sus límites y usted va a querer de pronto reaccionar, pero ya es demasiadamente tarde. Yo tengo que ser prudente y honesto de saber de que yo puedo orar por mis hijos, yo puedo orientarlos, puedo darles un consejo, pero tengo que dejar que ellos asuman su responsabilidad y que tengan el compromiso y que tengan la experiencia de poder también ellos tener la capacidad de orientar a sus hijos y de tomar sus propias decisiones. Cuando yo me quiero meter en la vida de mi familia y manipular y organizar y orquestar, eso va a generar inseguridad en mis hijos, en mi familia. Va a generar una dependencia emocional y espiritual al punto que si yo no estoy o si usted no está allí, esa persona entonces va a ser totalmente dependiente y va a fracasar constantemente porque usted no lo ha dejado crecer o no la ha dejado crecer. Esos hogares que se casa el muchacho, se casa la muchacha y todavía está controlando. Mi hija, vea, cocínele así, hágale esto, hágale lo otro, con eso lo enamora, con eso la enamora, y empieza y mantiene en todo momento hablándole y manipulando desde, ahora ya es muy fácil, ¿no? Por medio del WhatsApp o cualquier cosa, ¿no? Ya no está allá en la casa, pero sí tiene el control remoto, hermano Mauricio, en todo momento escribiendo y influenciando a esa persona. Por eso, hermanos, quiero decirles que el límite es muy importante. Aprenda a conocer sus límites. Aprenda a saber que Dios es un Dios que establece límites. Y que si yo pongo límites y los respeto, Dios a mí me va a ayudar a crecer, a desarrollarme, a tener mi personalidad, mi propio carácter, mis hijos también. Uno tiene que acompañar a los hijos, pero dejar que ellos desarrollen su personalidad. Yo no puedo estar escogiéndole ni a la ropa o qué va a estudiar o cuáles son sus amigos. Uno tiene que orientarlos, pero ellos tienen un libre albedrío. Muéstreles el camino, muéstreles. Por eso el texto dice: instruye el niño en su camino. O sea, póngale el límite. Instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo él no se apartará de él. Cuando yo establezco límites, cuando yo le digo, yo no oculto mi identidad, yo soy cristiano. ¿Y qué? No voy a poner a pelear. Pero no maneje un cristianismo clandestino. Ya no, yo soy creyente. Que usted no toma, no baila, no le pega el porro, no, soy creyente. ¿Y qué pasa? Soy un ser humano. Tengo otras formas de disfrutar la vida. Quiero terminar diciéndoles qué importante poner límites en la vida. Por eso a muchos se les ha dañado el hogar. Muchos, por no tener límites, están caminando en arenas movedizas. Muchos, por no tener límites,
mantienen perdiendo tiempo, mantiene usted haciendo cosas triviales, cosas en las cuales usted no hace parte de su vida, de su proyecto, mantiene ayudándole a un poco de gente y no piensa ni en usted. Usted mantiene siendo una persona que a todo le dice sí, y resulta que por estar diciendo sí a todo se ha metido en problemas, y la gente abusa de usted por estar diciendo sí. A mí hay momentos que me toca decir no, y la verdad uno siente culpa, en el fondo uno dice, uy Señor, qué pena, pero no, ya, sí, ya lo dije, no sienta culpa, hermano, no sienta culpa. Cuando usted tiene que decir no y que es algo que realmente lo afecta, que usted no tiene paz, que usted se siente incómodo, que usted lo hace porque qué pena, que de pronto se sienta mal, que mi papá, que mi mamá, que el hermano, que el pastor. No, a mí hay gente que me lo ha hecho en la cara, así sea el pastor, me dice, no pastor, no le puedo ayudar. Yo, amén, gloria a Dios. Y algunos, hermano, a veces se comprometen con uno por la incapacidad de decir no, y después en el fondo no querían hacer el favor o no querían hacer algo. Hermano, no haga eso, libérese de eso, libérese de esos prejuicios. Si usted hay algo que le está incomodando, se siente mal, no sienta culpa, no sienta pena, y siéntese con la persona que sea, dígale, hermano, no voy a hacer esto, no le puedo colaborar más, no cuente conmigo, y si quiere dígale las cosas como son, pero usted se va a liberar y va a sanar a esas personas y va a hacer que su límite se respete y que la bendición de Dios fluya a través de su vida. Estén en pie un momento, hermanos. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Hermano Steven, ayúdeme a cantar esta canción que dice: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Yo quiero orar por alguien para que el Señor le dé hoy, escuche esto, hermano, yo siento algo especial hoy, que Dios le dé la capacidad a usted de poder decir no. Que usted pueda decir, ahora voy a enfrentar una situación que tengo y voy a decir no. Voy a tener el valor de hacerlo. Yo quiero invitar, aquí está este altar abierto, venga, mientras cantamos esta canción, yo quiero orar. Venga, no sé qué allá en su asiento, venga. Yo sé que usted necesita esa fuerza, usted necesita el valor. A veces uno se siente mal, siente culpa, siente vergüenza, siente pena, siente incapacidad, pero no importa lo que sea, Dios hoy te va a dar la fuerza, hoy Dios te va a dar el poder, hoy Dios te va a dar el valor, hoy Dios se va a meter en tu vida y vas a sentir esa seguridad de aprender a colocar límites en tu vida, para que tú respetes a Dios, respetes tu salvación, respetes tu vida, hagas respetar tu familia, hagas respetar todas aquellas cosas que han sido vulneradas por el enemigo y aún por tu propia imprudencia, por no poner límites. Mientras cantamos, venga aquí al altar y vamos a orar juntos. Aleluya.